Bueno, en Estados Unidos, el gran, hermoso proyecto fiscal, entrecomillado, es que así lo dice Donald Trump, tiene casi 1,000 páginas y cuenta con una larga colección de exenciones fiscales, recortes de gastos y otras prioridades para su partido. La iniciativa incluye casi 4 billones de dólares en recortes de impuestos, además de la eliminación de impuestos sobre las propinas, el pago de horas extra y algunos préstamos para automóviles. También prevé una deducción de más de $6,000 para los adultos mayores que no ganen más de $75,000 al año. Esto es por un lado, porque además ya le contaré, el presupuesto, el impuesto a la comunidad, a los migrantes, de 3,5 bajó a 1, pero algo que es un dato muy, muy importante es que solamente se aplica a lo que son las remesas en efectivo. Ojo con eso. La Corte Suprema de Estados Unidos limitó la actuación de los jueces federales para que no puedan emitir medidas cautelares sobre las decisiones del presidente Donald Trump. La resolución se tomó con 6 votos a favor, 3 en contra. La discusión se centró en la orden ejecutiva de Trump, que tiene como objetivo negar la ciudadanía estadounidense de los hijos de extranjeros nacidos en ese país, aunque los tribunales federales de Maryland, Massachusetts, New Hampshire y habían bloqueado este proyecto. La Corte Suprema decidió que sus determinaciones, ojo, exceden sus atribuciones. O sea, dicho de otra manera, el Poder Judicial le dio la razón al señor Donald Trump. Conversemos sobre la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos y saludamos a Pía Taracena, internacionalista por la Universidad Iberoamericana. Pía, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Gracias por tu tiempo. Buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Qué gusto estar en el programa. Gracias. Nosotros, pues exactamente ante qué estamos, ¿eh? O sea, es un gran paso para muchas de las cosas que quiere Donald Trump y se ajusta o se modela el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, ¿o qué es lo que sucede? Bueno, sí, creo que es un gran apertura a los límites que el poder judicial tenía sobre el poder ejecutivo, sobre todo en los tribunales más abajo de la Suprema Corte de Justicia, que son justo los tribunales en los estados, pero que también pueden tener jurisdicción federal, en los cuales los individuos y las personas en general podían obviamente defenderse sobre ciertas órdenes ejecutivas abusivas, digámoslo así, o decretos del presidente, ¿no? En este sentido, pues la Corte Suprema va a limitar esta facultad de los tribunales inferiores para bloquear estos decretos, y entonces vamos a entrar en una batalla legal brutal, porque dependiendo en los estados si son demócratas o republicanos, pues los tribunales actuarán de una u otra manera. Sí, esto está terrible. ¿Hasta dónde alcanza y qué significa esta decisión del tribunal y en qué le beneficia para ponerlo con peras y manzanas, Pía, al presidente de los Estados Unidos? Es que lo que pasa es que entonces lo que decidan los tribunales inferiores no puede aplicarse, digamos, como se hacía antes a nivel nacional. Yo podía demandar o defenderme del presidente en un tribunal inferior a la Suprema Corte en un estado, y entonces podía eso limitar estas acciones a nivel nacional. Eso ya no va a poder hacerse, y entonces le da más poder al presidente, porque entonces sus decretos él sí va a poder establecer que sean a nivel nacional, sin, digamos, como bloque que se podía dar. Entonces creo que eso es muy importante. Pero por otro lado, estaba estudiando esto desde el viernes, y se dejó una ventanita abierta, porque si los demandantes lo hacen de manera colectiva, o sea, como en grupo, Sí. eso sí no lo quitó la Suprema Corte. Entonces, lo que hemos visto estos días, sobre todo para los temas de la desnaturalización, y sobre todo creo que las mujeres embarazadas se han organizado en acciones colectivas que se llaman en Estados Unidos, para defender sus posturas ante esto, ¿no? El caso es que pues es complicar como más las cosas,
y sobre todo pues abrió la puerta al debate de qué va a pasar con este proceso de desnaturalización que pues también quiere impulsar el presidente Donald Trump, sobre todo como una medida más de presión hacia la migración indocumentada en ese país. La baja del impuesto es interesante, ¿no? Al 1% y sobre todo, particularmente para los migrantes, pero sobre todo pía para lo que tiene que ver con el pago en efectivo, ¿no? De las remesas. Bueno, sí, eso puede aliviar un poco. Fue altamente celebrado en México hoy por la presidenta, pero de todas maneras eso no mitiga todas las presiones que se están teniendo alrededor pues de esta situación, que era algo muy positivo en donde la gente en los tribunales inferiores podía defenderse de cosas así, y eso va a estar más complicado, ¿no? No es. Entonces, realmente, pues aunque se baje el impuesto, por ejemplo, estaba viendo también a las propinas, pues sí, es algo positivo para los trabajadores, pero finalmente no es suficiente, y sobre todo pues para defender los derechos que hoy por hoy con sobre todo la percepción que tiene el presidente Donald Trump y sus planes de avanzar a hacer una América más segura, pero frente a lo que ellos consideran criminales, pues para nada es suficiente, ¿no? Al contrario. Oye, en medio de todo esto, la popularidad de Trump tiende a bajar, sigue con tendencia a bajar, ¿verdad? Sí, porque finalmente mucha gente que votó por él, y se leen cosas muy chistosas como, bueno, sí pensé que iba a hacer medidas, pero no tan radicales y no tan rápido. Entonces, bueno, que no lo conocen o qué, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, creo que son los costos también de tanta virulencia tan rápida, que no sé si se vaya a equilibrar, pero creo que de todas maneras el gran referéndum a Donald Trump será en las elecciones de medio tiempo el año que entra, y pues ahí sí veremos si realmente tuvo algún costo en términos de reelección y poder, por lo tanto, en el legislativo, como pues ahora se puede percibir en esta bajada de popularidad. Algunos mencionan, algunos observadores, a lo mejor más con deseo que con una observación detallada, es que si esta tendencia se mantiene, ¿podría haber un impeachment al propio Donald Trump? Preguntó. Yo eso lo veo más difícil porque pues ya tenemos el ejemplo que hubo uno y se quedó ahí limitado y ya no importa tanto, importaba para evitar que se reeligiera. Ahorita pues ya se religió, ya es presidente. Ahora sí, yo creo que obviamente sus detractores pues van a buscar muchas formas para limitarlo, para hacer una imagen negativa de él, pero pues ya un impeachment a estas alturas, pues ya para qué sirve, ¿no? La verdad. Oye, y la otra es, ¿qué va a pasar con también con el propio Poder Judicial? Porque queda un poco, pues bueno, queda muy, no sé, historias me preocupan. Cuando veo unas historias por allá, uno dice, ¿cómo podrán ser las historias por acá, Pía, respecto al Poder Judicial, En Estados Unidos, sí, para los tribunales bajos, pues sí, porque les va a dar muchísimo trabajo, vamos a ver muchísimas batallas legales, y sobre todo cómo van a tratar cada tribunal inferior, cómo es que ellos pueden decidir, o sea, lo que la Suprema Corte dice es que cada tribunal inferior puede decidir cómo procede una orden judicial, o no, y lo dejan a su consideración. Entonces, si ya de por sí es muy interpretativo todo en Estados Unidos, ahora aún más. Y creo que, y por eso señalaba que va a depender mucho del corte ideológico de cada estado, si es demócrata o republicano, para esta interpretación, y entonces eso va a ser obviamente una pesadilla, sobre todo para la defensa de ciertos temas y de la gente como más vulnerable, ¿no? Creo que hay algo importante también, y es que la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, estuvo diciendo que será hasta octubre cuando la Corte Suprema decida la ciudadanía por nacimiento,
cosa que otros están cuestionando por justo esta interpretación de los tribunales inferiores, que puede ser carta abierta para que un Estado digan, aquí ya no hay nacionalidad por nacimiento, entonces, ¿qué va a pasar? La gente se va a ir a tener los bebés donde sí, o sea, es Claro, un relajo, sí, voy a claro. poner así, Sí. ¿no? No está claro, todavía hay que ver realmente cómo se van a organizar los tribunales inferiores, pero sí amplía el poder de Estados Unidos, sobre todo porque es de alguna manera limitar lo que antes los tribunales inferiores podían hacer más fácilmente. Sí, híjole, Pia, qué bárbaro, ¿no? Y luego lo que se nos viene también con de los bancos, ¿no? Que hace más, no. No, bueno, a oye, ver, la presión con México verdaderamente está en sus momentos más difíciles, porque por esas dos acciones del otro día, ¿no? sí, Sobre lo de los bancos y la declaración de Pan Bondi de un, como, entre comillas, nuevo eje del mal de adversarios, Irán, China, Rusia y México, lo cual eso sí nunca había pasado, y entonces eso sí te marca una gran diferencia, sobre todo la percepción, pero la percepción para la toma de decisiones claro. allá, que van a haber, pues obviamente mucho más presiones sobre México. No, además lo de los bancos, yo entiendo que vivimos en esta cultura mexicana de minimizar, pero lo de los bancos, Pía, pues yo no imagino que hayan tomado una decisión de esta naturaleza sin tener suficiente información para tomarla, ¿no, Pía? No, para nada. Eso ya se estaba tratando hace un tiempo. Yo leí por ahí que decían que como 15 años como de seguimiento, pero ahí justo es en qué momento das el golpe, ¿no? O sea, siempre tienen información, pero en qué momento quieres dar el golpe, porque ese es el mensaje. Claro. Entonces, sí confío, en fin, pero ahí te va, ¿no? Entonces, creo que esa sí es una dinámica constante de Estados Unidos sobre México, pero además enmarcarla como uno de los adversarios más importantes por la guerra que tienen con el fentanilo, y el mensaje es vamos con todo para estos cárteles, incluso en el tema del lavado de dinero, que no voy a negar que es importante incluso para este país, pero no son formas de cooperación para hacerlo, no, es decir, son estas medidas unilaterales sin avisar, digamos, justo por la desconfianza, y entonces pues esto complica más las situaciones. Pía Taracena, internacionalista de la Universidad Iberoamericana. Querida Pía, gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, me encantó estar en el programa Gracias. esta noche, qué gusto, gracias. Gracias, Hasta Pía. luego.